Vamos a buscar en Efesios, capítulo 2, hasta el versículo 7. Gloria a Jesús. Efesios capítulo 2 hasta el versículo 7. Mándale ese primero al profesor. Mándale ese primero. Efesios capítulo 2 hasta el 7. Y leemos en el nombre de Jesús. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor Dios mío, por tu palabra, Señor. Gracias. Ellas son verdaderas, ellas son hermosas, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo, Señor Dios mío, Padre. Sé tú, Señor Dios, hablando en nuestras vidas, Señor. Paz, acabó encendido, Señor Dios mío, Padre Jesús. Que sea tú, Dios mío, poniendo palabras, Señor Dios mío, Padre. En lengua, Señor Dios mío, Padre. Y cada día más, Dios mío, Padre, tú trates con nosotros de una manera muy especial. En el nombre de Jesús. El tema de este mensaje es: somos salvos por gracia. Gloria a Jesús. Salvo por gracia. Dice aquí en el versículo 1: y él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Dice aquí en su Santa Escritura que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Es decir, cuando nosotros estábamos en ese mundo que no conocíamos de Dios, que no conocíamos de Jesús, que estábamos en el mundo de tinieblas, ciegos por el enemigo, dice que cuando nosotros venimos a Cristo, Él nos da vida. ¿Cuál es la vida? Vida eterna. Pero ¿qué pasa? Nosotros cuando no conocíamos de Dios estábamos muertos. Es decir, nosotros estábamos separados de Dios espiritualmente, lejos de la presencia de Dios. Porque dice la Biblia que por cuanto todo pecado están destituidos de la gloria de Dios, lejos de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Entonces dice aquí que cada uno de nosotros, cuando nosotros le servíamos a Satanás, el enemigo, que hacíamos cosas que a Dios no le agradaban delante de la presencia de Dios, nosotros estábamos lejos de la cosa de Dios, estábamos muertos espiritualmente. Nosotros caminábamos porque somos seres humanos físicamente, pero dentro de nuestro interior nosotros teníamos un vacío, estábamos muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacíamos en ese mundo, era que practicábamos el pecado, no teníamos temor de Dios, porque eso es lo que el enemigo quiere, que uno esté ahí afuera, que uno no había conocido a Dios primeramente,
¿Para qué? Para nosotros seguir en ese mundo estando muertos espiritualmente. Pero gracias al Señor que nosotros conocimos a Dios y vamos a obtener vida eterna. En el versículo 2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice aquí que en los cuales nosotros anduvimos en ese tiempo bajo los movimientos del enemigo, es decir, bajo la corriente del enemigo, de la filosofía, de las cosas que a Dios le agradaba. Nosotros estábamos siguiendo esa corriente. ¿Cuál es esa corriente? Las cosas que hay en el mundo, que nosotros practicábamos el pecado, que hacían lo que el enemigo nos impulsaba a hacer. Esa corriente nos llevaba a nosotros a estar lejos de la presencia de Dios, a estar hundido en el pecado, vuelto en las cosas de este mundo. ¿Para qué? Para así no tener la salvación. Nosotros estábamos arropados por la cosa del enemigo, que Satanás nos tenía nosotros cubiertos bajo su cobertura. ¿Para qué? Para que nosotros no conociéramos de Dios. Nosotros lo estábamos siguiendo a Él. Todas las cosas que hacía el mundo ahí afuera, nosotros también lo hacíamos. ¿Por qué? Porque nosotros no conocíamos de Dios. Nosotros no sabíamos quién era Jesucristo, quién era Dios, sino que nosotros practicábamos la corriente de este mundo, que era practicando la idolatría, la hechicería, todas esas cosas nos llevaba, nos hacía seguir la corriente de este mundo. Dice, conforme al principio de la potestad, es decir, a Satanás. Nosotros le servíamos a Satanás. ¿Cuál es el príncipe de este mundo? Ese mismo, Satanás. El Señor reprenda. A ese mismo nosotros le servíamos a Él. ¿Por qué? Porque no conocíamos a Dios, dice. Los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, ahora que ese espíritu opera, el espíritu de Satanás que opera en las personas que no conocen a Dios, en las personas inconversas, esa gente que son impías, que no han conocido a Dios, Satanás está dentro de ellos. ¿Por qué? Porque ellos están practicando las cosas malas, ellos están practicando el pecado, ellos están lejos de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y aunque el pecado sobreabunda la gracia, pero que ellos están envueltos en las cosas de este mundo, ellos están ciegos, ellos están atados, ellos están encadenados, ellos están presos, ellos no pueden discernir las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque ellos están en la carne, ellos no están, Dios mío santo, gloria a Jesús, ellos no están en las cosas espirituales, sino que ellos, el espíritu, un espíritu malo, lo domina a las personas que no conocen de Dios, están dentro de ellos. Pero ellos no pueden con su propia carne, con su propia fuerza, porque el único que puede penetrar a su vida y cambiar y transformarlo y serlo salvo es Jesús. Pero ellos primero tienen que abrir la puerta de su corazón. Entonces ellos están, dice que el mundo entero está bajo el maligno. El maligno es Satanás, la serpiente antigua, ese es el maligno. Entonces ellos están envueltos en delitos y pecados porque no conocen a ese Dios verdadero, a ese Dios precioso, a un Cristo que sana y salva. ¿Por qué? Porque ellos están poseídos por el enemigo. Entonces a ellos están atados, encadenados, hundidos en el pecado, ciegos en ese lodo cenagoso, siguiendo las cosas del enemigo. Ellos no pueden ver la luz porque ellos están en un mundo de tinieblas. Amén. Dice, les critica ahora, pero los hijos de desobediencia. Es decir, entonces ellos no están bien con Dios porque ellos andan en desobediencia. Las personas que no conocen a Dios andan en pecado, no están haciendo lo que a Dios le agrada. Pero tú y yo que estamos aquí en esta hora, en este momento, Dios nos ha transformado, Dios nos ha liberado, Dios nos ha cambiado, Dios nos ha rompido cadenas en nuestras vidas, pero ellos no. Ellos tienen una atadura dentro de su corazón. ¿Por qué? Porque no han conocido al verdadero Jesús. Entonces ellos andan cosas malas que a Dios no
no le agrada. Gloria a Jesús, aleluya. Entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Gloria a Jesús. Dice que nosotros andábamos en ese mundo cuando no conocíamos de Dios, en nuestros deseos de la carne, lo que la carne no pedía que nosotros hiciéramos. Nosotros hacíamos cuantas barbaridades, hacíamos cosas malas, estábamos en la carne, bailábamos, bebíamos, todas esas cosas son de la carne. Hacíamos cosas malas, teníamos unos pensamientos diabólicos, muchos pensamientos malos de hacerle maldad a la otra persona. Nosotros andábamos en la carne, nosotros estábamos ahí en ese mundo, como ellos, esas personas que están ahí esclavizadas. Nosotros estábamos en otro tiempo, anduvimos así. Gloria a Jesús. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, es decir, haciendo lo que a Dios no le agrada ahí afuera. Y de los pensamientos, y era por naturaleza hijo de ira. Es decir, que nosotros éramos hijos de ira. Dice la ira, pero no pequé. Nosotros nos airábamos muchas veces, que si alguien nos hacía algo malo, nosotros nos fajábamos. Nosotros no aguantábamos muchas cosas. ¿Por qué? Porque Satanás se metía dentro de nuestros cuerpos y nos hacía irar. ¿Por qué? Porque no tenían a Dios en nuestro corazón. Y las personas que no tienen a Dios en su corazón, que no conocen a Jesús dentro de su corazón, se aira, no aguanta muchas cosas. Si le hacen algo, uno lo que quiere es tomar venganza, pero dice la Biblia, mía es la venganza, yo pagaré. Entonces nosotros andábamos en ese tiempo como dice, hijo de ira, éramos hijos de Satanás. ¿Por qué? Porque no conocíamos a Dios. Dice la Biblia que nosotros somos hijos de Dios cuando venimos a Él, cuando le conocimos a Él. Mientras nosotros no seamos cristianos y no le conozcamos a Él, dice la Biblia que no somos hijos de Dios, sino que somos hijos de Satanás. Porque así que la Biblia lo dice, que el que no tiene a Dios no es hijo de Él, no ha conocido a Dios. Entonces nosotros que estamos aquí, somos hijos de Dios ahora, pero acordémonos que nosotros cuando no conocíamos a Dios éramos hijos de Satanás, porque nosotros, cualquier cosa que nos hacía, nosotros íbamos y le respondíamos, que si nos tiraban a la basura, también nosotros le tirábamos a la basura, que si me daban un golpe, una trompa, nosotros le dábamos una trompa, que si nos daban una pedra, nosotros también dábamos pedra. Así era esa ira, porque el único que trae esa ira al ser humano es Satanás. Pero ya Dios no cambió, gloria a Jesús, aleluya. Dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor, porque nos amó. Gloria a Jesús. Dice, pero Dios que es rico en misericordia, es decir, Jesús es rico en misericordia. Jesús tuvo misericordia de nosotros, es decir, tuvo piedad. Nosotros no merecíamos ser salvos por Él, pero por su misericordia, Él nos amó a nosotros primero, antes de que nosotros nos amáramos a Él. Que tanto así que Él murió por nosotros en la cruz de Calvario, porque si no, Él no hubiera muerto en la cruz de Calvario, nosotros no hubiéramos estado aquí. Dice la Biblia, lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, y a los que le recibieron le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Pero ¿qué pasa? Él vino a buscar a los judíos, la salvación era para los judíos, pero los judíos lo rechazaron la salvación. ¿Por qué? Porque estaban esperando a otro Jesús que viniera con ropa espléndida, bien elegante, bien vestido. Pero ¿qué pasa? Jesús vino humildemente a morir a la cruz de Calvario por ti y por mí. Entonces, por eso a Él lo rechazamos. Pero ¿qué pasa? La salvación pasó a nosotros los gentiles. Y gracias a Dios, que por la gracia de Dios nosotros somos salvos. Dice la Biblia, por su gracia soy salvo. Nosotros somos salvos por su gracia. Es decir, que nos regaló a cada uno de nosotros un regalo inmerecido, que no nos lo merecía. Pero por su misericordia, Jehová nos regaló la salvación a cada uno de nosotros. Y nosotros la aceptamos y nosotros le servimos a Él. La
La gloria de Dios, mi alma te adora. Santo. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Oye, como dice aquí en su Santa Escritura. Gloria a Jesús. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Es decir, aún nosotros estábamos muertos ahí afuera, en delitos sin pecado, que no conocían a Dios, que estaban en un mundo de tinieblas, estaban esclavizados, atados por el enemigo, encadenados, presos, cautivos. Dice que Él nos dio vida a cada uno de nosotros. Es decir, que cuando nosotros estábamos en ese mundo ahí afuera, que nosotros no conocíamos de Dios y venimos a los pies de Cristo y lo aceptamos a Él, dice que ahí mismo nos dio vida. ¿Cuál es la vida? La vida eterna, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, por eso que es importante salvar nuestra alma y aceptar a Jesús como nuestro único y salvador. Bendito sea Dios. Y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Vemos aquí que dice que juntamente con Él, cuando nosotros aceptamos a Jesús, que vinimos a los pies de Él, dice que nosotros resucitamos con Él. ¿Cómo? Cuando nosotros ya le abrimos nuestro corazón a Jesús, nosotros estamos vivos. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en ese mundo, en delitos y pecados, estábamos atados por el enemigo. Pero cuando nosotros conocemos a Jesús, Él nos promete a nosotros la patria celestial. ¿Cuál es la patria celestial? La salvación, la vida eterna de nuestra alma, calle de oro y mar de cristal. Eso Jesús nos ofrece a cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que aprovechar la salvación que Él nos da. ¿Por qué? Porque esta salvación es de gratis. No hay que dar ni un peso, no hay que pagar 100,000 pesos para obtener la salvación, para ir al reino de los cielos, sino que es gratuita y tengamos que aprovecharla. Y dichosos somos nosotros y bienaventurados, felices somos nosotros que estamos en el verdadero camino, porque le conocimos a Él, porque en este mundo hay gozo, hay paz, hay amor, hay seguridad, porque allá afuera lo que hay traición, hay inseguridad, muerte físicamente y la perdición. ¿Por qué? Porque no tienen a Jesús como su único y suficiente Salvador y no tienen esperanza. Bueno, lógicamente mientras están vivos tienen esperanza, pero si mueren sin Jesús ya no hay esperanza. Entonces nosotros tenemos que agradecerles a Dios porque Él nos dio la salvación y gracias a Dios que nosotros conocimos a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús llega justo a tiempo y Jesús llega en el momento preciso y nosotros tenemos que aprovechar esta salvación que nos ha regalado, porque la salvación se gana, sí, se gana, pero acuérdate que la salvación se pierde si nosotros nos descuidamos, si nosotros tenemos la cosa de Dios lejos, si no nos interesamos, si no nos enfocamos en las cosas de Dios, si no nos profundizamos en las cosas de Dios, si no hacemos su voluntad, se pierde la salvación, aunque nosotros estemos aquí, porque dice la Biblia, gloria a Jesús, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, no los que andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Es decir, que la condenación está para los que están en la carne, pero la salvación está para los que están en el Espíritu. Y nosotros tengamos que estar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos servir a dos señores, a la riqueza o a Dios, y no podemos estar en dos aguas, sirviéndole a Satanás y sirviéndole al mundo. ¿Por qué? Porque agua dulce y agua salada no se pueden juntar. Entonces nosotros tenemos que buscar a Dios. Estamos en esto, no nos podemos descuidar de esta salvación, porque la salvación hay que cuidarla con temor y temblor. Bendito sea Dios, mi alma te adora, Jesús. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes de nuestra salvación,
no descuidarnos, agarrar nuestra salvación con uña y diente, porque si nosotros no agarramos la salvación con uña y diente y la soltamos de la mano, se nos va la salvación. Entonces, esta salvación que Jesús nos ha regalado a cada uno de nosotros tengamos que valorarla. ¿Por qué? Porque Él nos dio esa salvación a nosotros, no la dura. Por eso que hay que orar por esa gente de ahí afuera que no conocen de Dios, que están esclavizados. Dice la Biblia, y que el Hijo os libertare, seré verdaderamente libre. Entonces, Dios nos libertó a cada uno de nosotros, porque estábamos encadenados, estábamos presos. Pero nosotros fuimos libres por la sangre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús rompió la cadena en nuestras vidas. Y si Él no hubiera roto esa cadena, nosotros no hubiéramos obtenido esta salvación. No hubiéramos sido salvos por gracia. Entonces, ya nosotros, Jesús nos rescató, nos libertó. Tratemos de no volver a ese mundo. Claro, hay procesos fuertes que llegan a nuestra vida, es la realidad. Proceso duro, que no hay fuerza de seguir aquí, no hay ánimo de estar aquí en la iglesia. Muchas veces nuestro pensamiento se quiere ir como a otras cosas, a las cosas de este mundo, como que estamos batallando con nuestra carne, batallando, que vienen los pensamientos en nuestra vida, cosas negativas que el enemigo nos trae. O cosas de ese mundo que quiere como arroparnos, como quiere agarrarnos. Pero ten en cuenta que es el enemigo, porque Satanás es sucio y Satanás no duerme. Satanás siempre está despierto. ¿Para qué? Para destruir la vida del cristiano, ya que fue libertado, porque ya Satanás no tiene esperanza. A Satanás lo detonaron del trono. ¿Por qué? Por su orgullo y su rebelión contra Dios. Jehová lo usó. ¿Por qué? Porque quería que le dieran la gloria a Él, perdón. Pero dice la Biblia, Dios no comparte su gloria con nadie, porque la gloria de Dios, al único que quiere darle la gloria a Dios es a Jesucristo. Al único Dios, no ama a dioses, dice la Biblia. Entonces, no importa que se levanta allá afuera, que llegó Navidad, que llegó esto, que se le levantó Santo Alto, Vía, que me dio una galleta, que me dio durísima, que pisaron el pie, que me jalaron la greña. Soporta que a Jesús le hicieron muchas cosas. Si eso hacen con el árbol verde, dice Jesús, ¿qué serán con el seco? Si eso lo hicieron conmigo, ¿qué serían con ustedes? Entonces nosotros tenemos que pasar, tenemos una salvación aquí. Pero acuérdate que a nosotros no va a llegar uno de nosotros. A veces somos hijos de Dios, a veces la aguantamos, si soportamos, si tiramos la toalla, si dejamos la salvación, si nos descarriamos, si nos vamos a ese mundo a practicar y a hacer cosas malas de que a Dios no le agrada. Ten cuenta, porque Dios nos dio nuestra salvación a nosotros. No importa que se levante, porque muchas veces a nuestra vida pasamos proceso amargo. Jesús le dijo, pasa de mí esta copa. Ya Jesús sabía lo que él iba, era duro para él, y a morir por la humanidad, a pasar, lo murmuraron, lo criticaron, le dieron beber a vinagre, 39 latigazos. Hablamos mal de él, cosas, blasfemia contra él, era duro, y después no tiene cruz de Calvario por la humanidad, siendo número hasta que Jesús venga a la nube o hasta que la muerte nos sorprenda. Esa es la salvación, porque muchas veces tengo 10 años ya, no, hay que estar aquí, aunque nos llegue lo que nos llegue en nuestra vida. No descuides tu salvación. Somos salvos por gracia, dice. El tema fue que yo dije, somos salvos por gracia, cada uno de nosotros. Entonces esa gracia que Dios nos dio a nosotros, esa salvación, fue un regalo inmerecido, que nosotros no nos lo merecíamos, pero por la misericordia de Dios, Él nos entregó la salvación en nuestras manos, para que nosotros la cuidemos y no la soltemos, porque si nosotros la soltamos, ya, todo se fue a pique.
todo se fue a la deriva. Entonces cada día más hay que seguir hacia adelante, aunque tú no veas los bancos llenos, la iglesia llena. No te enfoques en nadie, enfócate en Jesucristo Jesús, porque si te enfocaste en esta carne, en el ser humano, fácilmente te desliza, está ahí afuera, haciendo lo que tú en el mundo haciendo, lo que no viene a ver está peor. Porque dice la Biblia que la gente que conoció a Jesús y se aparta, vienen 7 de demonios peores. Sí, amén. Y pierden su salvación o duran muchos años ahí afuera. Duran más años ahí afuera que los que estamos aquí. Amén. Entonces no podemos darle brecha al enemigo porque Satanás es astuto y él sabe que estamos viviendo los últimos tiempos y como él sabe que no tienen salvación, él está buscando la forma de destruir a los cristianos, de hallarle una brechita a los hermanos de la iglesia para que fallen y vuelvan a ese mundo. Él se está buscando esa estrategia porque como ella dice, bueno, ella no tengo salvación, voy a sacar a fulano, voy a tramar alguna trama para que él se salga de la iglesia, para que él no busque a Dios. Voy a hacer eso, le voy a dar una trampita. ¿Por qué? Porque ya Cristo está a la puerta y Jesús está al venir a esta iglesia y nosotros tenemos que estar preparados. Falta un chin para Jesús venir. Lo que pasa es que Jesús no ha venido porque hay personas todavía que son de salvación y hay personas que se van a salvar y porque el pueblo de Dios también tenemos que estar en más cosas. Exactamente, por eso no ha venido. Si hubiera sido por él hace tiempo, pero Dios, porque es bueno y es misericordioso y es perdonador y Él no quiere que la humanidad se pierda, por eso no ha venido, amados hermanos, amado tú hermano que me escucha, por eso que no se ha presentado en esta tierra, porque así es la realidad, pero el enemigo se ha levantado con gran ira para destruir a la humanidad que se la está